Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento, hermanos, tomen asiento. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a estar analizando los versículos del 1 al 14 nada más. Pero no lo vamos a leer ahora, voy a comenzar leyendo solamente el versículo 1 y 2 para estar analizando esto, pero antes quiero hacer una oración y decirles que Dios los bendiga, hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor derrame de su bendición. Bueno, ya nos ha bendecido, ¿verdad? Pues que nos bendiga aún más. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la escuela dominical. Gracias por la dirección del servicio, gracias por los hermanos que estuvieron con jóvenes, niños, por los niños y los jóvenes que estuvieron, Señor, abajo, y ruego, Padre, que usted les continúe bendiciendo. Gracias por ellos, gracias por cada hermano y hermana y cada niño que se encuentran aquí en este lugar, cada familia, que usted esté bendiciendo, Padre, que esta palabra, Señor, encuentre cabida en las mentes, en los corazones, y que se anide ahí, Señor, que haga la obra para la cual usted la ha enviado, y a usted le damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer versículos 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, quiero decirles que por el versículo 12 y 13, que vamos a ver, vamos a analizarlo más adelante, el apóstol Pablo, al parecer, sin temor a equivocarme, en los primeros versículos, que es del 3 hasta el 12, él está haciendo referencia al pueblo de Israel, a los creyentes, no al pueblo de Israel, sino a los creyentes judíos más bien. Usted sabe que todos los apóstoles, los que fueron seguidores de Cristo, que recibieron el Espíritu Santo, ellos eran judíos, eran del pueblo de Israel. Entonces aquí, pero claro, después vamos a aclarar esto, porque no es que no sea para nosotros. Después el apóstol Pablo hace la aclaración que también es para nosotros, pero cuando él está escribiendo esto, está pensando primeramente en los judíos creyentes. Sí me estoy explicando, hermanos. En los judíos creyentes, no está hablando de los gentiles, porque aquí el apóstol Pablo hace la separación entre judíos y gentiles, y después habla de que de esos dos pueblos, judíos y gentiles, hace un solo pueblo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, nosotros somos de los gentiles, nosotros somos gentiles, pero cuando venimos a Cristo, venimos a ser de la iglesia, venimos a ser la iglesia de Cristo. Ahora somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ya dejamos de ser gentiles, y eso lo dice el apóstol también en Corintios. Dice que eran gentiles. ¿Por qué? Porque ahora somos la iglesia de Cristo. Entonces voy a estar explicando esto en un momento más. Pero primeramente quiero que veamos, hermanos, que en el versículo 1 el apóstol se presenta como propiedad de Jesucristo, y eso es bien importante. El apóstol se presenta como propiedad de Jesucristo y como apóstol por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. O sea, no es que él se le puso de autollamarse apóstol, sino que el Señor, el Dios Todopoderoso, lo llamó y lo envió, lo puso como apóstol
para los gentiles, porque también eso nos lo explica, nos lo dice en el libro de los Hechos, él fue, y también en Gálatas, él fue enviado para predicar a los gentiles. Entonces, pero él se presenta como propiedad de Jesucristo, y eso, hermanos, quiere decir que tú y yo, cuando venimos a Cristo, venimos a ser propiedad de Jesucristo. Me estoy explicando, hermanos. Muy bien, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que bendiga este lugar. Padre, estamos en su presencia y yo le ruego, Señor, que esta palabra, Señor, usted la bendiga y haya cabida en los corazones, Padre. Que sea para bendición, para edificación de su iglesia, y aquellas personas que no le han conocido, pues que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy. Muy bien. Ahora, esta carta, hermanos, la carta está dirigida a los santos. Vea que dice, después de que el apóstol, Pablo apóstol, dice de Jesucristo, propiedad de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y luego dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, la carta está dirigida a los santos, a un grupo de personas vivas de aquellos días. Usted sabe que hay algunas religiones que le llaman santos a las estatuas, al cuadro de papel y toda esa cosa. Santos son aquellas personas que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu, venimos a ser santos. No porque a nosotros se nos meta la idea de que somos santos o que somos mejores o que somos perfectos o que no, sino porque Dios así nos llama. Aquí la epístola dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús. Dice que están en Éfeso. Estas personas eran un grupo de personas vivas de aquellos días. Ellos eran los que se reunían, así como ustedes están ahorita en este momento, y el pastor en aquel tiempo, quien predicaba o quien era el pastor de esta iglesia, pues estaban reunidos en esos días, en aquellos tiempos. Bueno, los santos eran tanto el pastor como los que se sentaban en las bancas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ellos eran la iglesia de Jesucristo, propiedad de Jesucristo. Ahora, ellos vivían en Éfeso, en la ciudad que hoy aún existe y que está en el país de Turquía. Aún existe esta ciudad y está en Turquía. Ahora, estas personas, y vuelvo y lo repito, no eran israelitas o judíos. Los de Éfeso ni tampoco son. Todavía existe el país de Turquía, más bien esa gente son enemigos de Israel. Ellos no son israelitas, no son judíos y no eran tampoco israelitas y no eran judíos. Eran personas gentiles así como nosotros. En el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, porque estaba en la cárcel. Bueno, porque pues el apóstol Pablo era muy perseguido y estaba en la cárcel. Dice, por ustedes los gentiles, por ustedes, porque sea que los gentiles lo habían encarcelado, o sea que los judíos, quien haya sido que lo metieron en la cárcel, pero era por predicarles el evangelio a ellos. Dice, por ustedes los judíos, los gentiles, perdón, por ustedes los gentiles. Entonces, esto nos da a entender que estas personas eran gentiles, y sabemos porque no eran parte del pueblo de Israel. Ese país, como dije, es Turquía hoy en nuestros días, y no son personas judías. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver, hace una diferencia entre judíos y gentiles, porque los judíos recibieron la revelación de la palabra de Dios y los pactos, ¿verdad que sí, hermanos? Nos damos cuenta a través del Antiguo Testamento, los libros de Génesis, Éxodo, cómo Dios se manifestó a estas personas. Desde Abraham, cuando Dios llama a Abraham, de ahí nace Isaac, después Jacob, después las 12 tribus. Después Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud.
Entonces, ahora veamos en los versos 11 y 12 del capítulo 2 de ahí de Efesios, dice, por tanto, acordaos. Dice, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo está dando esta explicación a estas personas de Éfeso, que eran gentiles, les está explicando y les dice, ustedes recuérdense que en otro tiempo. Ahora, ¿qué tiempo los está tratando de llevar a recordar? Bueno, cuando el evangelio aún no les había llegado a ellos. Antes de conocer a Cristo, antes de que ellos escucharan la palabra de Dios y que vinieran a ser creyentes y que vinieran a ser parte de la iglesia. Dice, recuérdense ustedes, gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión. Dice, en aquel tiempo ustedes estaban, versículo 12, dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Eso es interesante, ¿verdad, hermanos? Importante. Nosotros, gracias a Dios, ahora estamos con Cristo y estamos en Cristo, porque nosotros sí tenemos a Cristo, pero nosotros también fuimos sacados del pueblo de los gentiles, ¿verdad que sí? Amén. Nosotros somos gentiles porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas, entonces por esa razón somos gentiles. Pero ahora somos la iglesia porque ahora tenemos a Cristo y estamos en Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y es muy importante eso. Ahora, yo no sé si todos los que están aquí son de Cristo, o están en Cristo, o tienen a Cristo. Pero si no lo tienes, hoy lo puedes tener. Porque Cristo está aquí y quiere salvar tu alma. Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Entonces, en los siguientes versos que vamos a ver, hermanos, el apóstol Pablo usa pronombres personales, refiriéndose a ellos, los judíos creyentes, y recordemos que el apóstol Pablo también era judío, ¿verdad que sí? Él era judío. Veamos en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí esta parte lo que quiero que veamos, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí, cuando él está hablando de nos bendijo, se está refiriendo, ¿por qué digo esto? Porque en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, recuerden que la palabra Cristo es Mesías, para ellos eran el Mesías, que es lo mismo. Cristo es en griego, Mesías es, bueno, se pronuncia diferente, pero Mesías es de la palabra hebrea. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, por decirlo así. ¿Quiénes eran los que estaban esperando al Mesías, hermanos? El pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Nosotros los gentiles no, los de Éfeso tampoco. Ellos no sabían, ellos estaban totalmente ignorantes de las promesas de Dios. Ignorantes de todo eso. Ahora, dice el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora dice, nos escogió para que fuésemos, ¿quiénes? El pueblo de Israel, o sea, los judíos y luego los que vienen a ser creyentes. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Pero algo bien importante, hermanos, ¿qué pasa? Cristo viene y ¿qué hace el pueblo de Israel? Lo rechazaron, ¿verdad? Pero hubo personas que sí lo aceptaron,
discípulos del Señor y todos los que creyeron del pueblo de Israel, de los judíos, que todos los que creyeron vinieron a ser judíos creyentes. Y luego dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es el Señor Jesucristo. Dice, en quien tenemos, y una vez más vemos aquí, refiriéndose a ellos, tenemos redención, o sea, hemos sido comprados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira, qué interesante, hermanos, porque dice aquí la palabra de Dios que Dios se había propuesto de reunir todas las cosas en alguien. ¿En quién? En el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas las quería reunir ahí. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel no lo entendió, no lo comprendió, lo rechazaron. Tristemente, hermanos, es muy triste. Ahora, mucha gente del mundo y aún gente que está en las iglesias siguen con su corazón duro, sellado, que no quieren permitir que el Señor Jesucristo haga la obra en sus vidas. Y a veces se vuelven pura emoción y piensan que por la emoción y todas esas cosas. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado, reconociendo que Jesús es el Señor. Que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego dice el verso 11, en Él, asimismo dice, tuvimos herencia, recibimos esa herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y luego dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en ese Mesías, en ese Cristo, en el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, algo bien interesante, muy importante, en el versículo 13 dice, en él también, ¿quiénes? Vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a los gentiles, a los efesios, que eran ¿qué? Gentiles. Dice, en él también, vosotros o ustedes, que se refiere, en él se está refiriendo a Jesucristo. Veamos el versículo 12 al final, dice, pero voy a leer todo el versículo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, en Él también, en Cristo también ustedes. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo bien importante, hermanos. O sea, dice, también ustedes gentiles, y eso nos incluye a nosotros, hermanos, ¿verdad? Eso nos incluye a nosotros. También ustedes gentiles. Ahora, vamos a aplicarlo a nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Así que cambiamos la palabra ustedes por nosotros para incluirnos a nosotros mismos. Entonces, aquí en el versículo 13, si lo leemos de esta manera, en él también, nosotros, yo, tú y yo, nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, dice, en él también, nosotros, habiendo oído, tú has oído la palabra de verdad, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo de la
promesa. Ahora, hermanos, recordemos, hermanos, que en Jesucristo también nosotros venimos a ser parte de esas promesas. En el capítulo 2, versículo 13 al 16, vemos ahí, dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, les dice ustedes, les dice a los efesios, pero nosotros nos incluimos ahí como gentiles, porque está hablándoles a ellos, a los gentiles, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos arrepentimos, cuando le creemos a Él y reconocemos que el sacrificio de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es la que nos limpia, ¿de qué, hermanos? De todo pecado, ¿verdad que sí? Nos limpia de todo pecado. Ahora, no quiere decir que no vamos a pecar después de haber creído en el Señor Jesucristo, pero cuando venimos delante de Él y reconocemos que le hemos vuelto a fallar, la sangre de Cristo continúa estando activa y nos perdona el Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado para con el Padre. Venimos, nos perdona, nos limpia. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahora quiero pues llamar la atención con esto, ambos pueblos, ¿a qué pueblo se está refiriendo? A los gentiles y a los judíos. De los dos pueblos hizo uno. ¿Cuál es ese uno? La iglesia. Pero claro, el que rechaza a Cristo pues sigue siendo gentil. Y de los judíos que rechazan a Cristo pues siguen siendo judíos, siguen siendo religiosos porque están cargados de religión. Y no solamente los judíos, pues los gentiles también éramos religiosos. Y abunda la religiosidad. Pero cuando venimos, tanto gentiles como judíos, se hace un solo cuerpo. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, el Espíritu Santo lo envió allá con Cornelio, que lo envía, él pues no quería ir y dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda, y el Señor le dice, lo que yo he limpiado tú no lo llames inmundo. Lo envió allá con Cornelio, y entonces Pedro, el apóstol, le explica a Cornelio, tú sabes que, dice, no recuerdo exactamente las palabras, no tenía pensado hablar de esto, pero el apóstol Pedro le explica a Cornelio que no les era lícito juntarse con gentiles o comer con ellos o entrar en su casa, porque para ellos era contaminarse. Y ellos se sentían muy puros, muy puritanos, y los gentiles eran personas despreciables para los judíos. Y dice, pero Dios me ha mostrado que no haga acepción de personas. Entonces, cuando Cornelio y toda su casa vienen a Cristo, pues esa pared de separación fue derribada, porque el mismo apóstol Pedro reconoce que el Espíritu Santo que había sido derramado en ellos, dos apóstoles, había sido derramado en los gentiles, y entonces tanto judíos como gentiles vienen a ser un solo cuerpo en Cristo, porque el Espíritu Santo es el que los unió, y entonces ahí se forma la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, el versículo 15, hermanos, aboliendo en su carne, o sea, cancelando esas enemistades, eso es lo que quiere decir, a través de la carne de Cristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, ambos pueblos, pues como ya lo dije, gentiles y judíos,
Y de esos dos pueblos hizo un pueblo, y lógico que se está refiriendo precisamente a la iglesia, y usted lo puede buscar en 2 Corintios 2:16, pero no lo vamos a buscar ahora, si quiere después lo busca. 2 Corintios 2:16, ahí da también una referencia, pero en el capítulo 1, versículo 22 y 23 dice algo. Dice, verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, refiriéndose al Señor Jesucristo, sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, en él también, hermanos, nosotros, los que antes éramos gentiles, ahora somos su iglesia. Pensemos que antes que todo existiera, la tierra, el sol, la luna, el cielo, ni siquiera el tiempo existía, pero Dios ya nos conocía, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Dios ya nos conocía y Él sabía del día que Él nos salvaría. Él sabía del día que nosotros lo aceptaríamos, le pediríamos perdón, nos humillaríamos. Y si lloraste, si lloré, lloramos por el pecado que nos hizo ver, que el Espíritu Santo nos redarguyó, nos hizo ver la maldad que había en nosotros o lo malo que fuimos, y eso nos quebrantó, como dice en el libro de los Hechos, que aquellas personas se compungieron de corazón, se dolieron de su corazón, se humillaron y dijeron al apóstol Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Dios ya lo sabía precisamente el día y la hora que tú ibas a venir a Cristo. Que tú y yo íbamos a venir a Cristo. El momento preciso, Dios lo sabía, hermano, desde antes que existiera, ni siquiera el tiempo existía, porque el tiempo Dios lo hizo con el fin para nosotros, en este planeta Tierra. Fuera de este planeta no existe el tiempo, o fuera en la eternidad con Dios. Dios es eterno, Él habita en una eternidad presente, para Él no existe el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que 1000 años es como un día para Él. Pero es solamente un ejemplo, porque para Dios, hermanos, pues 1000 años no es nada. Mire, desde la creación de este planeta Tierra, desde Adán y Eva, hasta el fin del libro de Apocalipsis, Dios lo está viendo aquí así todo, con toda la humanidad. Y Él conoce todo. En lo que ya pasó, ya se fueron, pero él desde el principio, Él sabía todo lo que iba a suceder hasta el final de este planeta Tierra, hasta el final del tiempo. Por eso en el libro de Apocalipsis está revelado que después de que Cristo regresa por segunda vez a la tierra, dice que viene un grupo de personas, millares de gente en caballos blancos, ¿se acuerdan? Vestidos de lino finísimo. Es la iglesia, hermanos, que viene ahí. Y Él sabe desde mucho antes, pues el libro de Apocalipsis se escribió hace 2000 años. Él sabía por nombre y detalle quiénes son esas personas que vienen en esos caballos. Él sabía si tú eres salvo y si no lo eres, y si vas a ser salvo, Él ya te miró ahí en ese caballo blanco viniendo. Y nosotros, los que ya hemos sido salvados, Él nos mira ahí viniendo en las nubes con el Señor Jesucristo para reinar 1000 años sobre la tierra y luego después estar en la nueva Jerusalén. Ya Dios lo mira desde antes que suceda, lo está viendo. ¿Por qué? Porque Él habita en la eternidad. El tiempo para Él es muy corto. Por eso dice que 1000 años es como un día. O sea, ¿cuánto ha pasado desde que Cristo murió en la cruz del Calvario? Para Dios, pues como si fueran apenas 2 días. Y yo creo que ni siquiera eso. Es un ejemplo que el apóstol Pedro usa, y en los Salmos también. Pero es algo maravilloso, hermanos. Nuestra mente es tan finita que no podemos comprender muchas cosas.
porque la mente de Dios es infinita. ¿Quién podrá entender las profundidades de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, de su poder, cómo Él creó todas las cosas? Algo maravilloso, algo muy maravilloso. Bueno, ya Dios nos conocía. Él sabía en el momento que íbamos a venir y que nos iba a perdonar y que lo aceptamos en nuestra vida como el Señor, y nos perdonó y nos salvó por puritita misericordia. Amén. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que este planeta Tierra existiera, hermanos. Él ya nos conocía. Él ya nos conocía. Y no me puse de acuerdo con el hermano Ramiro para predicar esto, pero Dios sí se pone de acuerdo, hermanos. Amén. Dios, hermanos, el Espíritu Santo, y gracias por eso, hermanos, quiere decir que el Señor es quien nos está guiando. Amén. Le doy muchas gracias al Señor. Mire, aunque somos poquitos, pero el Señor está aquí, hermanos. Amén. Porque Él es quien está guiando la iglesia. Él es quien nos está llevando. No depende de multitudes, ni de escándalo, ni de saltos y de brincos, ni de supuestos profetas y supuestos apóstoles. Amén. Depende de la presencia de Dios, que Él se esté agradando de lo que estamos haciendo. Amén. Porque lo hacemos para su honra y para su gloria. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Desde la fundación desde antes, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, y si eres santo, si eres cristiano, santifícate más. Amén. Santifícate más. Pero fíjate que dice en el libro de Apocalipsis que si eres inmundo, pues que te revuelques más en la inmundicia. Pero mira, yo no sé por qué lo dice. Yo digo, Señor, pero ¿cómo le voy a decir a una persona que no ha venido a Cristo que se revuelque más en el pecado? No le voy a decir, arrepiéntete y ven a Cristo, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Pero bueno, Dios sabrá por qué lo dice y Él en su sabiduría, pero sí algo bien importante dice que si ya eres cristiano, santifícate más. ¿Qué nos está dando a entender? Apártate de aquellas cosas que tú sabes que a Dios le desagrada. Amén. Apártate, deja esas cosas, porque mira, qué maravilloso es el Señor que nos haya salvado, que haya tenido de nosotros misericordia, que nos haya visto desde antes de la fundación del mundo, sabiendo la vida que íbamos a llevar en aquellos, yo en mi caso 33 años viví perdidos, terriblemente. Bueno, pues cuando era niño no, ¿verdad? Me portaba bien. Pero después, hermanos, que entra uno a la adolescencia y que empieza uno a ser rebelde a los padres y querer hacer lo que le da a uno la gana y bueno, es un desastre de la vida. Pero ahora yo digo, Señor, ¿cómo me hubiera gustado haberte conocido desde mi niñez o desde mi adolescencia y no haber pues tenido que pasar por todo lo que pasé? Pero bueno, hasta en eso Dios se glorifica porque nos da ciertas experiencias que después podemos aconsejar a alguien, como decía el hermano Ramiro, todo lo que sembramos después lo cosechamos y venimos a Cristo y decimos, no, pues aquello ya quedó allá, pero después vienen cosas y dices, uy, pues es que verdad, por algo. Pues sí, porque nosotros sembramos mala semilla. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David pues se sentía, ¿verdad? Como dicen por ahí, el mero del país, y que yo aquí hago lo que se me pega la gana y quién me va a detener. Y se olvidó de que Dios lo estaba viendo, hizo lo que hizo, pero después el Señor le dijo, la espada va a estar levantada en tu hogar. Y vas a llorar amargamente. ¿Y qué pasó con el rey David? Lloró amargamente. Me recuerdo muy clarito cuando le matan a su hijo que amaba tanto, Absalón, gracias hermano. Absalón lloraba y gritaba, Absalón, Absalón, Absalón. Y les había recomendado que no lo mataran, pero Dios no lo detuvo.
lo mataron, de maldad lo que haya sido, pero Dios no lo impidió. Dios lo podía haber impedido, sí, claro, Dios podía haberlo impedido, pero no lo impidió porque el rey David estaba cosechando lo que había sembrado. Así es. Entonces, hermanos, mira, como dije hace un momento, si eres cristiano, si eres santo, ya, como dice aquí en el primer versículo, a los santos y fieles que están en Éfeso, santifícate más, deja de hacer las cosas que tú sabes que son desagradables a Dios, porque después van a venir las consecuencias, comienzan a venir los cobros. Amén. Los cobros, y entonces empieza uno, ¿y cuándo va a parar esto? ¿Y cuándo va a parar esto? Yo lo he vivido, hermano, no lo estoy diciendo porque se me ocurre, no, yo he vivido y he hablado con Dios. Digo, Señor, yo sé que es disciplina, pero ¿cuándo me vas a levantar esa disciplina, Señor? ¿Cuándo, Señor? Ya pasan varios años y me estás dando con esto. ¿Cuándo, Señor? Señor no dice nada, se queda calladito, ¿verdad? Aguántate. Y pues uno, porque el Espíritu Santo mora en uno, por la gracia, por la misericordia del Señor, uno se aguanta. Amén. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, pues amén, porque peor es estar afuera. Esto es disciplina aquí momentánea, pero las cosas que nos esperan allá, hermanos, son glorias maravillosas. Pero salirme de Cristo, claro, no podemos. Los que estamos en Cristo, aunque queramos, ya no podemos salirnos. Pero si se pudiera, hermanos, ¿qué nos espera? El infierno, el lago de fuego, cosa horrible. Entonces esto es momentáneo. Bueno, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice el verso 6, para alabanza. Ahora, hermanos, esto de la predestinación es algo bien complicado. Hay mucha controversia, es muy controversial. Yo siempre trato de pasar todo esto por este versículo de Primera de Pedro, versículo 2, lo voy a leer para ustedes, que dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, según el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, este versículo, hermanos, o más bien estos versículos y muchas otras partes de la Biblia que hablan de la predestinación, la podemos pasar por aquí, por este filtro de Primera de Pedro 1, 2, y así tiene que ser la palabra de Dios. Pero en Romanos 9, hermanos, hay versículos que no los podemos pasar por aquí. Y entonces uno se queda así, ¿y a qué conclusión llegamos? No entiendo. Amén. No lo entiendo, Señor. Solo Dios. O no estamos entendiendo este versículo, o no estamos entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 9. Algunos versículos, no todos, pero algunos versículos, hermanos, no los podemos pasar por este filtro. No entran, chocan. Y yo sé, hermanos, que la palabra de Dios no se contradice. Y cuando uno ve estas cosas, uno dice, mejor ahí me quedo, mejor así lo dejo, ¿verdad? Mejor así lo dejo. Porque yo no quiero enseñar algo que va en contra de la voluntad de Dios. No, para nada. Mejor digo, no sé, no lo entiendo. Algún día lo entenderemos, o tal vez, si Dios quiere darnos el entendimiento, iluminar nuestra mente aún antes de morir, antes de que el Señor lleve la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero si no lo quiere hacer, está bien, amén, gloria a Dios. Lo que más nos importa, hermanos, es que nosotros fuimos rescatados, salvados, para alabanza de su gloria, dice el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, versículos 9 y 10, hermanos, es algo
donde tropiezan los judíos, bueno, tropiezan en todo el Nuevo Testamento, o en todas las epístolas, en todo el Nuevo Testamento de por sí. Pero esto, hermanos, vea, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio, hermanos, lo cual los judíos no lo pudieron entender. Por eso rechazaron a Cristo y lo siguen rechazando. Hermanos, algunos de ellos blasfeman bien feo contra el Señor Jesucristo. Blasfeman horriblemente, lo llaman de manera fea. Y yo los he escuchado y me quedo así, digo, wow, Dios tenga misericordia de estas personas. Dios tenga misericordia de ellos, porque Jesucristo es Dios encarnado, algo que ellos no entienden. Dice aquí el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, el apóstol Pablo dice, nos dio a conocer, a nosotros nos ha dado a conocer ese misterio, el misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, de reunir el pueblo de Israel con los gentiles, porque ya eso estaba anunciado desde el libro de Génesis, que Dios iba a salvar a los gentiles también. Le dice a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel o no solamente su descendencia, sino que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de Abraham, porque los gentiles alcanzaríamos también salvación. Dios es amor, Dios es justo, Dios ama su creación. No es que los judíos dijeron, no, pues los gentiles son paja para el infierno. Son para que el infierno nunca se apague, que sigan, estos son los que se van a estar ahí consumiendo. No, Dios nos ama, Dios ama a su creación, y Él tenía ese plan de en Cristo Jesús reunir los dos pueblos, hermano, maravillosamente. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recuérdense, hermanos, que en un principio dije, el apóstol Pablo está haciendo referencia a los judíos creyentes, pero en el versículo 13 dice, en él también ustedes. En él también ustedes. Ahí nos incluye a nosotros los gentiles. Dice, en él asimismo, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué herencia? La salvación, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, también nosotros los gentiles, él se está refiriendo a los que esperaban en el Mesías, que son los judíos, los que creyeron. Pero en el versículo 13 dice, en él también ustedes, en él también nosotros. O sea que, hermanos, es para alegrarnos y gozarnos que el Señor nos haya incluido en esa salvación tan maravillosa. Amén. Que nos haya incluido en el pueblo. Los judíos, hermanos, para los judíos, hermanos, somos basura nosotros. Nosotros somos basura para los judíos. Porque los que aún no han creído en Cristo, ellos continúan. E inclusive, hermanos, muchos que supuestamente han creído en el Señor Jesucristo, los mesiánicos, menosprecian horriblemente las iglesias que no son mesiánicas. Yo los he escuchado. Ellos nos menosprecian a nosotros y tristemente, pobrecitos, porque ellos, hermanos, todavía dicen, creo en Cristo, pero tenemos que guardar la ley también. Y eso lo vemos desde el libro de los Hechos, cuando la iglesia se daba principio, así enseñaban los judíos que se convertían a Cristo, y el apóstol Pablo tuvo muchas luchas con esas personas. Precisamente por eso el apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Galacia que se cuidaran de esas personas, y los mesiánicos abundan, y los mesiánicos menosprecian todas las iglesias que están en Cristo que no sean mesiánicas. Y eso usted lo encuentra por montones en las redes sociales. Pero qué maravilla, hermanos, que dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad, hermanos? Que Jesucristo
murió por nuestros pecados, derramó su sangre, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Todos los que creamos en eso, porque dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando nosotros creemos, hermanos, dice la palabra de Dios que él nos da de su Santo Espíritu. Nos dio a beber de su Santo Espíritu, nos sella. Ese sello, hermanos, es como un sello de un contrato, algo que no se puede romper. Es el sello de la promesa de que Él viene por nosotros. Estamos aquí, estamos en este mundo, no somos de este mundo, y Jesucristo prometió que vendría por nosotros, por todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Jesucristo prometió que nos llevaría a su casa. Amén. Él fue a preparar un lugar para nosotros. De seguro que ese lugar, yo creo que no es que lo está construyendo, sino que lo fue a preparar, a separar. Este es para fulano, este es para perengano, este es para la hermana, este es para el hermano. Él nos está preparando un lugar. Bueno, yo digo pues que uno para mí, para mi esposa, ¿verdad? Al estar juntos allá. No, Dios sabrá qué va a hacer, ¿verdad? Pero dice que vamos a vivir, hermanos, en una ciudad maravillosamente grande, que tiene, si recuerdo, son como alrededor de 1500 millas de altura, 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho, 1500 millas una vez más de largo y de ancho. Es como un cubo de 1500 millas. Eso es el puro edificio, maravillosamente grande. Estamos hablando de aquí, por decir, de Lincoln, un poquito más allá o más o menos como a Laredo, Texas. De ahí usted haga la cuenta. Laredo, Texas, y otra misma distancia así, otra misma distancia de regreso y otra misma distancia para juntar las dos puntas, las dos partes, los dos lados. Y de altura, la misma distancia. ¿Por qué digo eso? Porque el Apocalipsis da las medidas, hermanos, solamente que las da en estadios. Entonces uno saca la medida de lo que es un estadio, llega a la conclusión de cuántas millas son. Algo inmenso. Ahí es donde vamos a vivir, hermanos. Y dice la palabra de Dios que habrá calles de oro y todo eso, mar de cristal. Y ahí no habrá más llanto ni más tristeza. Ahí no te vas a preocupar por el bill de la luz, ni por el del agua, ni por la renta tampoco, ni nada de eso, ni el pago de la casa, ni el pago del carro, nada de preocupaciones. Ahí vamos a estar, hermanos, viviendo con nuestro Dios por toda la eternidad. Dice el versículo 14 que es las arras, o sea, el Espíritu Santo, esa promesa, el Espíritu Santo que vive en nosotros es las arras, es el contrato de nuestra herencia hasta que el Señor nos lleve, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. O sea, esa posesión, ese lugar que fue el Señor Jesucristo a preparar para ti y para mí. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por la salvación, gracias por su misericordia y por su presencia con nosotros. Gracias por estas promesas, Señor. Ayúdenos a santificarnos más. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.